Hola, bienvenidos a un video más de la clase Matemáticas para Ingeniería 1. En esta sesión voy a resolver un tercer problema de optimización restringida con multiplicadores de Lagrange. El problema dice, la charola para hielos que se muestra en la figura de abajo va a construirse con un material que cuesta 5 centavos por pulgada cuadrada. Encuentre y minimice la función del costo de construcción de la caja, sujeta a las restricciones de que cada uno de los 12 compartimientos debe tener una sección transversal cuadrada y de que el volumen total ha de ser de 12 pulgadas cúbicas. Ignore las separaciones. Aquí tenemos la imagen de la charola. Tiene 12 compartimientos. Estamos utilizando X, Y y Z para denotar cada uno de sus lados. Y lo primero que haremos es encontrar la función del costo. Para esto tenemos que multiplicar el área de cada sección por el costo del material. Entonces tenemos que descomponer la charola en sus diferentes secciones, comenzando por la base. El área de la base la obtenemos multiplicando X por y como la charola no tiene tapa, consideramos solamente una sección de este tipo. Entonces, la primera parte de la función del costo queda de la siguiente manera. 5 centavos por 1xy. 5 centavos es el costo del material y xy es el área de la base. El coeficiente 1 hace referencia a que la charola solamente tiene una sección de este tipo. Enseguida vamos a considerar las secciones iluminadas en color verde. En total son 3, y el área de cada una se obtiene multiplicando x por z. Entonces, la segunda parte de la función queda de esta forma, 5 centavos por 3xz. Por último, vamos a prestar atención a las secciones iluminadas en color azul. Tenemos 7, y el área de cada una se obtiene multiplicando y por z. Dicho esto, la función se completa con el siguiente término, 5 centavos por 7yz. Enseguida, reducimos la función efectuando las multiplicaciones indicadas. Y nos queda 5xy más 15xz más 35yz. Esta es la función de costo. Enseguida vamos a obtener la primera restricción, sabiendo que cada uno de los 12 compartimientos debe tener una sección transversal cuadrada. Para que esto se cumpla, la longitud de x dividida entre 6 debe de ser igual a la longitud de y dividida entre 2. Algebraicamente, esto se representa como x sobre 6 es igual a y sobre 2. Ahora vamos a despejar a x, y el 6 lo pasamos multiplicando al segundo miembro. Nos queda x es igual a y sobre 2 por 6. Efectuando el producto, x es igual a 3y. La restricción 1 es una función g de x, y, z igual a 0. Para expresar esta ecuación como esta función, vamos a pasar 3y al primer miembro con signo contrario. Y la función g de x, y, z es igual a x menos 3y igual a 0. Ahora pasamos con la restricción 2, y es la que nos dice que el volumen total ha de ser de 12 pulgadas cúbicas. Para esto, tomamos en cuenta que el volumen de una caja es igual a largo por ancho por altura. X es el largo, Y es el ancho y Z la altura. Entonces podemos escribir lo siguiente. XYZ es igual a 12. La segunda restricción es una función h de x, y, z igual a 0. En este caso, vamos a pasar el 12 con signo contrario al primer miembro. Y nos queda h de x, y, z es igual a x, y, z menos 12, igual a 0. Una vez que tenemos la función de costo y las dos restricciones, vamos a utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange para encontrar la solución óptima, es decir, la solución que genera el costo mínimo. En el primer paso,
vamos a obtener las derivadas parciales de la función c, g y h respecto a x, y y z. Comenzamos con la función c de x, y, z y obtenemos la derivada parcial respecto a x, manteniendo a y y a z constantes. Utilizaremos la fórmula para la derivada de x, que es igual a 1, y aplicándola en los primeros dos términos, obtenemos lo siguiente, mientras que en el tercer término, al no tener a la variable x, todo esto se considera como constante, y la derivada de una constante es igual a 0. Ahora simplificamos efectuando las multiplicaciones, y la derivada parcial respecto a x es igual a 5y más 15z. Enseguida vamos a obtener la derivada respecto a y, manteniendo a x y a z constantes. Utilizamos la misma fórmula de arriba, solamente que en este caso la variable es y la aplicamos en el primer y tercer término, mientras que la derivada del segundo término es 0. La derivada respecto a y es 5x más 35z. Por último, para la función c de x, y, z, vamos a obtener la derivada parcial respecto a z, manteniendo a x y a y constantes. Esta es la fórmula que utilizaremos y la vamos a aplicar en el segundo y tercer término, porque la derivada del primer término es 0. Simplificamos haciendo las multiplicaciones y la derivada respecto a z es igual a 15x más 35y. Enseguida vamos a obtener las derivadas parciales de la función g de x, y, z. Comenzamos con la derivada parcial respecto a x, manteniendo a y y a z constantes. Esta es la fórmula que utilizaremos y la aplicamos en el primer término, mientras que la derivada de menos 3y es igual a 0, porque y la estamos considerando constante. Reduciendo, la derivada parcial respecto a x es igual a 1. Ahora vamos a obtener la derivada respecto a y, manteniendo a x y a z constantes. Utilizamos la fórmula anterior, solamente cambiamos la variable x por la variable y. La derivada del primer término es 0 y en el segundo la derivada de y es 1. Al simplificar, la derivada respecto a y es menos 3. Finalmente, obtenemos la derivada respecto a z, manteniendo a x y a y constantes. Utilizaremos la fórmula para la derivada de una constante, y al no haber z en la función, la derivada parcial respecto a z es 0. Por último, vamos a obtener las derivadas parciales para la función h de x, y, z, comenzando con la derivada respecto a x, manteniendo a y y a z constantes. Utilizaremos la fórmula para la derivada de x, y aplicándola en el primer término, obtenemos lo siguiente, 1 por yz, mientras que la derivada de menos 12 es 0. Después de simplificar, la derivada respecto a x es yz. Enseguida, obtenemos la derivada respecto a y, manteniendo a x y a z constantes. Utilizamos la fórmula para la derivada de y, que es igual a 1. Aplicándola en el primer término, nos queda x por 1 por z y para el segundo término, la derivada es 0. Simplificando, solamente nos queda xz. Por último, vamos a obtener la derivada respecto a z, manteniendo a x y a y constantes. Utilizamos esta fórmula y al aplicarla en el primer término, obtenemos lo siguiente, xy por 1. La derivada del segundo término sigue siendo 0. Al simplificar, la derivada respecto a z es igual a xy. Y así concluimos el paso 1. Enseguida, en el paso número 2, vamos a obtener el vector gradiente de las funciones c, g y h. Comenzamos con el vector gradiente para la función c. Esta es la fórmula que utilizaremos. El triángulo invertido se llama nabla y es el operador del vector gradiente. Lo único que tenemos que hacer es sustituir las derivadas parciales respecto a x, y y z
de la función c. Y nos queda de esta forma: 5y más 15z y más 5x más 35z j más 15x más 35y k. A continuación, vamos a obtener el vector gradiente para la función g. La fórmula es muy similar a la anterior, solamente cambiamos la letra g por la c. Y sustituyendo las derivadas parciales respecto a x, y y z, obtenemos lo siguiente: 1i menos 3j más 0k. Cabe mencionar que el tercer componente lo podemos eliminar. Sin embargo, aquí lo voy a conservar. En este caso, tenemos que multiplicar el vector gradiente de la función g por el escalar lambda. Y lambda se conoce como multiplicador de Lagrange. Después de hacer el producto, nos queda de esta forma: lambda i menos 3 lambda j más 0k. Por último, vamos a encontrar el vector gradiente de la función h. Esta es la fórmula. Y la sustitución de las derivadas parciales respecto a x, y y z nos queda de esta forma: yzi más xzj más xyk. Al igual que el vector anterior, este lo vamos a multiplicar por el escalar μ. μ también se conoce como multiplicador de Lagrange. Y por cada restricción obtendremos 1. Como en este caso fueron 2, tenemos a lambda y a μ. La multiplicación nos queda de esta forma: yzμ i más xzμ j más xymμ k. Y así concluimos el paso 2. Enseguida, en el paso número 3, vamos a igualar los componentes de cada vector gradiente. Como apoyo podemos seguir estas fórmulas. Por ejemplo, en la primera, indica que tenemos que igualar la derivada parcial respecto a x de la función c con la derivada parcial respecto a x de la función g por el escalar lambda más la derivada parcial respecto a x de la función h por el escalar μ. O, dicho de manera más fácil, tomamos las expresiones que están en i en cada uno de los vectores gradientes. Y con esto nos queda 5y más 15z es igual a lambda más yzμ. Esta es la ecuación 1. Ahora, igualando los componentes que tenemos en j, nos queda 5x más 35z es igual a menos 3 lambda más xzμ. Esta es la ecuación 2. Enseguida vamos a igualar las expresiones que tenemos en k. Y nos queda 15x más 35y es igual a 0 más xymμ. Aunque aquí podemos reducir el segundo miembro, omitiendo el 0. Y nos queda 15x más 35y es igual a xymμ. La ecuación 4 la obtenemos de la función g de x y z igualada a 0. Y esto nos queda como x menos 3y es igual a 0. Aunque aquí vamos a despejar a x, pasando menos 3y al segundo miembro con signo contrario. Y x es igual a 3y. Realizar este despeje nos va a ayudar a eliminar a la variable x del sistema de ecuaciones, y de esta forma lo podremos resolver más fácilmente. Por último, la ecuación 5 la obtenemos de la función h de x y z igualada a 0, es decir, x y z menos 12 igual a 0. Y al igual que la ecuación anterior, aquí vamos a hacer un despeje, de tal forma que menos 12 lo pasamos al segundo miembro con signo contrario, y nos queda x y z es igual a 12. Antes de pasar al paso 4, vamos a eliminar a la variable x de las ecuaciones 2, 3 y 5 con la ayuda de la ecuación 4. La ecuación 1, al no tener a la variable x, la pasamos igual, y la sustitución de x en la ecuación 2 nos queda de esta forma: 5 por 3y más 35z igual a menos 3 lambda más 3y zμ.
Ahora sustituimos x en la ecuación 3. La ecuación 4 se queda igual, x es igual a 3y, y la sustitución de x en la ecuación 5 queda de esta forma, 3y por yz igual a 12. A continuación, vamos a reducir las ecuaciones 2, 3 y 5, mientras que la ecuación 1 y la ecuación 4 las vamos a pasar igual. La reducción de la ecuación 2 queda de esta manera. 15y más 35z es igual a menos 3 lambda más 3yz mu. Ahora, la reducción de la ecuación 3 es la siguiente. 45y más 35y es igual a 3y cuadrada mu. Observen que en el primer miembro tenemos términos semejantes y los podemos sumar. 45y más 35y es igual a 80y. Ahora vamos a dividir ambos miembros entre y. Y al simplificar, en el primer miembro, y entre y es igual a 1, mientras que en el segundo miembro, y cuadrada entre y es y. Y nos queda como 80 es igual a 3y mu. La ecuación 4 la pasamos igual. Y la reducción de la ecuación 5 nos queda como 3y cuadrada z es igual a 12. Al igual que la ecuación 3, esta también la vamos a simplificar, dividiendo ambos miembros entre 3. En el primer miembro, 3 entre 3 es 1, y en el segundo, 12 entre 3 es 4. Y con estos cambios, el sistema de ecuaciones resultante lo podremos resolver sin mayor problema. Ahora, en el paso 4, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Lo primero que haremos es despejar a mu de la ecuación 3. Y aquí retomamos la ecuación 3. Lo que haremos es pasar 3y dividiendo al primer miembro. Y nos queda como 80 sobre 3y es igual a mu. O también, mu es igual a 80 sobre 3y. Aquí lo que hice fue intercambiar ambos miembros de la ecuación. Enseguida vamos a sustituir mu en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Comenzaremos con la ecuación 1. Es esta que tenemos aquí. La sustitución nos queda de esta forma. Y al simplificar el segundo término que tenemos en el segundo miembro, nos queda 80 tercios z. Observen que y entre y da como resultado 1. Por eso es que desapareció. Ahora vamos a multiplicar toda la ecuación por 3. Y los resultados son 15y más 45z igual a 3 lambda más 80z. Enseguida pasamos 80z con signo contrario al primer miembro. Y aquí reducimos los términos semejantes. 45z menos 80z es igual a menos 35z. Ahora pasamos con la ecuación 2. Aquí la retomamos. La sustitución de mu nos queda de esta forma. Y al simplificar el segundo término que tenemos en el segundo miembro, nos queda 80z. Ahora pasamos 80z con signo contrario al primer miembro. Y reduciendo los términos semejantes, 35z menos 80z es igual a menos 45z. A continuación, para que el segundo miembro de esta ecuación nos quede igual que el segundo miembro que obtuvimos a partir de la primera ecuación, vamos a multiplicar todo esto por menos 1, obteniendo los siguientes resultados. Menos 15y más 45z es igual a 3 lambda. Y ahora que hemos conseguido obtener lo mismo en los segundos miembros de estas ecuaciones, las podremos igualar entre sí. Y eso lo haremos a continuación. Y aquí lo indico de nuevo. Igualamos los primeros miembros de las ecuaciones resultantes. Aquí retomo las ecuaciones resultantes. Esta fue de la ecuación 1 y esta otra de la ecuación 2. Y al igualar los primeros miembros, nos queda de esta manera.
15y menos 35z es igual a menos 15y más 45z. Ahora vamos a reunir los términos con y en el primer miembro y los términos con z en el segundo miembro. Entonces pasamos menos 15y con signo contrario al primer miembro y menos 35z con signo contrario al segundo miembro. Ahora reducimos términos semejantes. 15y más 15y es 30y y 45z más 35z es igual a 80z. Enseguida vamos a despejar a z y para esto vamos a pasar 80 dividiendo al primer miembro. Nos queda 30y sobre 80 es igual a z. Reduciendo la fracción 30 entre 80, z es igual a 3 octavos y. Enseguida vamos a sustituir z en la ecuación 5. Aquí retomamos la ecuación 5. Y la sustitución de z nos queda de esta manera. Y cuadrada por 3 octavos y igual a 4. Al multiplicar y cuadrada por y, obtenemos 3 octavos y cúbica igual a 4. Ahora, para despejar a y, vamos a multiplicar toda la ecuación por el recíproco de 3 octavos, que es 8 tercios. Y el resultado del producto es y cúbica es igual a 32 tercios. Ahora, para quitar el exponente 3 de y, vamos a aplicar raíz cúbica en el segundo miembro, y y es igual a raíz cúbica de 32 tercios. Su resultado en decimal es aproximadamente 2.201284. Así encontramos el valor de y. Ahora será más fácil encontrar el valor de x y de z, y eso lo haremos enseguida. A partir del valor de y, encontramos x y z. Retomando la ecuación 4, x es igual a 3y, y al sustituir el valor de y, nos queda de esta forma. Después de efectuar las operaciones aritméticas indicadas, el resultado es igual a 6.603854. Enseguida vamos a retomar el despeje que hicimos anteriormente, donde z es igual a 3 octavos y. Recordemos que este despeje lo utilizamos para encontrar el valor de y ahora lo vamos a usar para encontrar el valor de z. Sustituyendo y, nos queda de esta forma. Y al realizar las operaciones aritméticas indicadas, el resultado es igual a 0.825481. De esta forma, hemos encontrado el siguiente punto extremo, que llamamos A, 6.603854, 2.201284, 0.825481. Ahora, en el paso número 5, vamos a analizar el punto extremo obtenido, y lo que haremos es evaluarlo en la función del costo. Retomamos la función de costo, así como también el punto obtenido, y la sustitución de x, y, z nos queda de esta forma. Después de realizar las operaciones indicadas, llegamos al siguiente resultado: 218.0542 centavos. Este es el costo mínimo. Y para demostrar que hemos obtenido un valor mínimo, vamos a elegir una solución arbitraria que cumpla con las restricciones. Para este caso, yo elijo estos valores: x igual a 6, y igual a 2 y z igual a 1. Vamos a verificar que cumplan con las dos restricciones. Aquí tenemos la primera y aquí la segunda. Ahora vamos a sustituir los valores de x, y, z en cada una y observamos que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, aquí nos queda 6 menos 3 por 2. 3 por 2 es 6 y 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, sí se cumple en la restricción 1. Ahora, en la restricción 2, 6 por 2 por 1 es igual a 12. Y también se cumple en la segunda restricción.
Entonces, esta solución, que desde luego no es la óptima, la vamos a usar para demostrar que el punto A corresponde a un mínimo, porque al ser el único punto extremo obtenido, también pudiera haber la posibilidad de que fuera un máximo, aunque aquí de manera rápida la mayoría puede suponer que se trata de un mínimo, por el contexto del problema, que nos pide obtener el costo mínimo. Pues bien, la comprobación se hace de esta forma. Vamos a evaluar esta solución arbitraria en la función del costo. Nos queda de esta forma. Después de realizar las operaciones indicadas, llegamos al siguiente resultado, 220 centavos. Y como 218.0542 centavos es menor que 220 centavos, tenemos evidencia que el punto encontrado efectivamente es un mínimo. Sería un máximo si este valor obtenido fuera menor a 218. Y utilizamos este procedimiento porque, a diferencia del tema de máximos y mínimos de funciones de varias variables, aquí no contamos con el criterio de las segundas derivadas parciales para demostrar cuándo un punto es máximo o mínimo. Por último, dejé la interpretación del resultado en el paso 6. Las dimensiones de la charola para hielos deben ser x igual a 6.603854 pulgadas, y 2.201284 pulgadas y z 0.825481 pulgadas. Con esto obtenemos un costo de construcción mínimo de 218.0542 centavos, lo que equivale a 2.1805 pesos. O bien podrían ser dólares. En el problema no se especificó. Finalmente, vamos a comprobar que los valores de x, y y z cumplan con las restricciones. Comenzamos con la primera. Sustituyendo el valor de x y de y, nos queda de esta forma. Y al realizar las operaciones necesarias, vemos que la igualdad sí se cumple. Ahora sustituimos x, y y z en la restricción 2. La multiplicación de estas tres cantidades es igual a 11.9999, que es aproximadamente 12. La razón por la que no nos dio exactamente 12 es porque estos valores están limitados a 6 decimales, es decir, que hay muchos más. Por ello, esperamos un resultado como este, que nos ayuda a demostrar que la solución es correcta. De hecho, en realidad, en la primera restricción, el resultado verdadero de esta operación es 2 por 10 a la menos 6. Un punto decimal, 5 ceros y un 2. Por eso es que di por sentado que el resultado es 0. De esta forma, hemos llegado al final del problema. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.